Bueno, que es Radio Farabundo Martí Internacional, transmitiéndole a todos los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en todas partes del mundo, especialmente en el territorio nacional y obviamente en el territorio de Estados Unidos, donde está la mayoría de la diáspora. Hoy aquí tenemos unos comunicados que nos han mandado la diáspora y vamos a estarlos ya diseminando en estas ondas radiales para que todos los y las salvadoreños se den cuenta de algunos puntos que nos están mencionando aquí en la diáspora. Es bastante grave, nos dicen, es alarmante y ahorita están respondiendo, dice la diáspora en estos momentos, y a través de Radio Farabundo Martí Internacional le está pidiendo al gobierno de El Salvador que no siga con esa prórroga y que no siga con esos estados de sitios, toques de quedas, que no siga con esas extensiones. Le pedimos a los diputados, dice, que no estén contribuyendo a lo que ha sido una de las grandes campañas nunca antes vista de la violación a los derechos humanos, a la dignidad del salvadoreño. Se está violando, nos dice la diáspora, la propia Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual El Salvador es un país firmante. La diáspora nos informa que familiares están retenidos en diferentes lugares de El Salvador, y nos informan también que muchas familias de esta diáspora se les han decomisado los medios de comunicación, como son sus propios teléfonos. También nos dicen que han logrado comunicarse con algunos y están hablando de condiciones de ilegalidad y de violación a lo más fundamental. Nos dicen acá que la mayoría de los familiares están negativos y dicen, ¿por qué nos siguen teniendo encerrados en estos lugares que en muchos momentos ni siquiera viene el agua? Alto a la prórroga, alto a todo lo que tenga que ver con esa posible aprobación. Dice, les pedimos y les exigimos a los diputados que se deben al pueblo, a los diputados que fueron elegidos por el pueblo, a los diputados que están ahí para defender los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño, les pedimos y les exigimos y les demandamos que no vayan a dar su voto para ninguna aprobación de prórrogas, de estados de emergencias, ni de toques de quedas, ni de leyes marciales. Les decimos y les exigimos. También, dice la diáspora, El Salvador es el único país del mundo, el único país del mundo, aquí lo ponen en letras mayúsculas, que ha recurrido a medidas que violan flagrantemente los derechos fundamentales de los salvadoreños en condiciones en donde no debería de ser así, porque también nos dice acá el comunicado que la propia Organización Mundial de la Salud, en todas sus recomendaciones, nunca en ninguna parte de ese documento se encuentra algo similar a lo que El Salvador está haciendo. ¿A quién le responde Nayib Bukele? ¿A qué intereses le responde Nayib Bukele? ¿Quién lo está asesorando a Nayib Bukele? ¿O quién le está imponiendo órdenes a Nayib Bukele? Sea quien fuese, cualquiera que sea la respuesta, lo único que sabemos es que el gran perdedor en estos momentos es el pueblo salvadoreño. Son las grandes mayorías. Es el único país del mundo, junto con Ucrania, que se metieron en una gran deuda ya con el Fondo Monetario Internacional. 2,000 millones de dólares ha hundido Nayib Bukele a El Salvador en una de las deudas más gigantescas de toda la región, en donde ya el propio Banco Central de Reserva, el Banco de Integración Centroamericana, ha indicado
que la situación económica y financiera del país se vería bastante perjudicada como nunca antes en los últimos años. Esta deuda, dice, hará más caro al país, hará más caro el crédito al país, hará más caro todo lo que tenga que ver con financiar a la pequeña y mediana empresa. ¿A quién está favoreciendo Nayib Bukele? Diputados y diputadas, como salvadoreños en el exterior y a través de la radio Farabundo Martí Internacional, les pedimos y les exigimos que no sigan dándole votos al señor presidente de la República para que él continúe con estas políticas gubernamentales violadoras de toditos los derechos humanos. El Salvador va a colapsar y va a colapsar. Ya no es cuestión de que si va a haber colapso, sino que cuándo. Va a ser un colapso gravísimo. Va a ser un colapso que traerá peores consecuencias que las que ya ha traído este virus. Por lo tanto, el pueblo salvadoreño se verá en situaciones gravísimas en los próximos meses. El pueblo salvadoreño de seguirse extendiendo estas medidas anticonstitucionales e ilegales, estas medidas que violan toditas las garantías a los derechos humanos, de seguir en este rumbo, el pueblo salvadoreño 15 días más no los aguanta. ¿Cómo puede ser que salgan profesionales defendiendo al gobierno salvadoreño? ¿Cómo puede ser que salgan profesionales en el campo de la abogacía, de los derechos nacionales e internacionales? ¿Cómo puede ser que estos profesionales estén defendiendo medidas que son características solamente de dictaduras militares? Dictaduras militares que en aquellos tiempos eran menos dictadura que la que se está viviendo actualmente en El Salvador. En tiempos de la dictadura militar, el salvadoreño salía. En tiempos de la dictadura militar, el salvadoreño iba de compras, el salvadoreño jugaba en las calles, el salvadoreño trabajaba, el salvadoreño vivía en su pobreza, pero vivía. El salvadoreño hoy está encerrado en su propia casa, está arrestado en su propia casa, está preso. Hay lugares en el país en donde ya después de las 10 de la mañana es un horno estar adentro. Son temperaturas antihumanas. Son temperaturas insoportables. Y el salvadoreño tiene que estar encerrado en esas viviendas que muchas veces no cubren o no alcanzan ni siquiera las condiciones más mínimas de vivienda. Hoy el gobierno se equivocó, el gobierno se ha equivocado, el gobierno ha cometido el error más grande de sus últimos 6, 7 meses, 8 meses. Imagínense ustedes un gobierno que todavía le faltan más de 4 años en el poder. Un gobierno cuyos funcionarios públicos en muchos aspectos todos los días que salen hablando, salen y el pueblo lo va conociendo, que son funcionarios públicos que por las expresiones que dan, al parecer, no han vivido en el país. Parece que no viven en El Salvador. Parece que pertenecen a otra realidad. Algunos de ellos, entendemos ahora que ya hay más información, llegaron directamente del exterior. Fueron contratados, pero no estaban viviendo en el país. Y han ido ahora a servirle a un gobierno
y están ahora en un país que prácticamente es desconocido para ellos. Por eso de ahí algunas expresiones que ustedes oyen de algunos de ellos no son congruentes con la realidad. En El Salvador, más del 80% de la población económicamente activa trabaja se puede decir, valga la redundancia, en trabajos informales. Ese es el 80% de la población salvadoreña que vive de lo que vende diariamente, porque no tienen otra fuente. No hay otra fuente de dinero excepto lo que les queda durante el día después de haber vendido los jocotes en las calles, los mangos en las calles, los pantalones en las calles, los tomates. Eso sobrepasa el 70% y llega casi al 80% de toda la población económicamente activa en ese país. Ahora usted se imagina ordenarles que no pueden seguir con esas actividades, ordenarles que se queden encerrados en sus casas, ordenarles que no salgan de lo que alguien decía, es una microonda mi casa, no solamente porque es pequeña, pero no tenemos ni siquiera un ventilador porque no podemos comprarlo. Esa es la realidad de El Salvador en estos momentos y esa es la realidad de un país que se mueve hacia el precipicio. Por eso le exigimos a los diputados: no contribuyan a este suicidio nacional, no contribuyan a este suicidio poblacional. Alguien decía, mejor llamémosle un asesinato, porque suicidio abarca el hecho de que es algo que usted decide. Usted dice, me voy a quitar la vida. Pero en estos momentos los salvadoreños, ninguno quiere quitarse la vida, se las están quitando. Se han movilizado miles y miles de reclutas militares, de soldados, de policías, se ha movilizado la Fuerza Armada, se ha movilizado un complejo militar industrial en El Salvador, está por nacer. Están atacando al virus los soldados, no los doctores. Están atacando al virus los policías, no los promotores sociales de salud. Nicaragua tiene más habitantes que El Salvador. Nicaragua es más pobre que El Salvador. Y Nicaragua tiene menos casos de este virus, y Nicaragua tiene menos contagiados por este virus, y Nicaragua no ha enviado el ejército a las calles. En Nicaragua lo que usted ve son hombres y mujeres vestidos de blanco que andan visitando casa por casa, nos decían algunos personeros del ministro de Salud, MINSA, Ministerio de Salud de Nicaragua, nos decían que han visitado ya la mayor parte de los hogares de las ciudades más importantes del país. ¿Qué hay detrás entonces? ¿Qué plan existe en El Salvador? ¿Qué intereses se están defendiendo? ¿Qué intereses se están atacando? ¿La orden viene de dónde? ¿Por qué entonces El Salvador se ha utilizado? ¿Quién lo estará utilizando como un ejemplo? Nos decían de cómo controlar a naciones, estados completas, cómo controlar a sociedades completas sin permitirles que se rebelen. ¿Será ese el caso de El Salvador entonces? ¿Qué está pasando? Ese estado de excepción, ese estado de emergencia, esa ley marcial, ese toque de queda, les exigimos y les pedimos desde el exterior que no lo sigan prorrogando.